Hola, muy buenos días, bienvenidos a Dignidad y Región, programa de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. Saludar a toda la comunidad de Barrancabermeja y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan a esta hora a través del canal Telepetróleo. Hoy contamos en nuestro set con la visita del señor Abelardo Sánchez Serrano, quien es el tesorero de la Junta Directiva de la Corporación y en donde nos va a hablar un poco de un tema muy interesante, pues que de una u otra forma ha estado generando crisis en Colombia y tiene que ver con el sistema penitenciario. Un tema muy interesante en donde, por ejemplo, en Barrancabermeja, pues hay mucho hacinamiento, en donde hoy, por ejemplo, la cárcel de nuestro municipio no está entrando ningún preso debido a estas condiciones. Vamos a hablar un poco de esto y del encuentro que se realizó pues hace algunos días en donde se habló acerca de esta situación del sistema carcelario en Colombia, pero también acerca de la situación de los presos políticos en estas cárceles. Pero antes de iniciar, vamos a saludar a Abelardo, quien hoy se encuentra con nosotros en el programa. Buenos días, Abelardo. Buenos días, Carolina, un saludo para ti y también un saludo muy fraterno para los pobladores y pobladoras de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, que en este momento nos acompañan viendo el programa Dignidad Región, programa institucional de CREDOS, 27 años persistiendo por la vida y la dignidad. Bueno, entonces como para ya entrar en contexto sobre el tema que vamos a tratar hoy, vamos a hablar primero pues de este encuentro que se realizó pues hace algunos días en Bogotá, en donde se habló, como ya les decía, pues del sistema penitenciario en Colombia y por la crisis por la que hoy atraviesa este sistema penitenciario, en donde se realizó el segundo encuentro nacional e internacional Larga Vida a las Mariposas por la libertad de los y las prisioneros políticos en Colombia. Bueno, Abelardo, pues como para ambientar un poco lo que estamos hablando, háblenos acerca en qué consistió este encuentro que se realizó en la ciudad de Bogotá. Gracias, Carolina. Sí, mira, durante los días 20, 21 y 22 de marzo de este año en curso, se realizó en la ciudad de Bogotá el segundo encuentro nacional e internacional de la coalición Larga Vida de las Mariposas en apoyo a los prisioneros y prisioneras políticas y en solidaridad con la situación que viven estas personas, como también los prisioneros de guerra que hoy cursan, pagan unas condenas en el marco del sistema judicial colombiano por los hechos de los que tienen alguna responsabilidad en el marco de las acciones del conflicto social y armado existente en Colombia. Pero, ¿qué es la coalición Larga Vida de la Mariposa? La coalición Larga Vida de la Mariposa es un espacio organizativo de confluencia, valga la redundancia, diferentes procesos organizativos, organizaciones sociales, organizaciones culturales, estudiantiles, de académicos, de políticos a nivel nacional, y en donde en cada región se vienen generando unos espacios regionales de estas coaliciones. En este espacio, en este evento como tal, contó con la participación de la coalición Larga Vida de las Mariposas de varias regiones, región centro-oriente, región suroriente, suroccidente, noroccidente, región norte, la costa caribe y lógicamente la región nororiental, desde donde se hicieron unos balances de la situación que viene viviendo, la situación carcelaria, la situación penitenciaria que en la mayor parte del país se viene viviendo, pero en especial el evento tuvo una connotación fundamental y es analizar la situación de los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia, la situación grave de hacinamiento, de salud, de falta de garantías procesales que estas personas, compañeros y compañeras, vienen viviendo a nivel de carcelario en Colombia. Este espacio llamado Coalición Larga Vida de las Mariposas se gestó alrededor de 2 años y medio, 3 años más o menos, viene trabajando en solidaridad, en asistencia jurídica, en asistencia sanitaria, en asistencia frente al tema, la situación, el maltrato que reciben estos prisioneros y prisioneras políticas en Colombia. Sí. Bueno, actualmente en Colombia, según el informe pues, que fue entregado en este encuentro, existen 156.924 personas privadas de la libertad. De estas, 40.691 están sindicadas, distribuidas en 138 centros penitenciarios, según cifras del INPET para el año 2014, señaladas
por diferentes delitos recluidas en centros penitenciarios en condiciones humanas precarias que requieren la atención del Estado, pues generando un conjunto de deficiencias que afectan la dignidad humana. Entonces, como tú mismo lo decías, hoy la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario es bastante grave y preocupante en cuanto al hacinamiento que se encuentran en estas cárceles. Como un balance de lo que se habló precisamente de esto, las condiciones sobre todo de salud que tú me comentabas, en donde que muchos tienen enfermedades terminales y no están siendo atendidos adecuadamente, así como otras falencias pues que hoy permanecen en las cárceles, en que esas personas se encuentran en unas condiciones realmente infrahumanas que los ha llevado pues a que muchas de las cárceles, de estas cárceles, en esos momentos no estén recibiendo pues más personal debido al hacinamiento que se encuentra. Por ejemplo, en Barrancabermeja pasó esto ya hace 2 años, si no estoy mal, no está recibiendo ya presos debido a la situación, porque aquí se presentó, ya por ejemplo varios de ellos murieron debido a algunas enfermedades que se presentaron en este centro penitenciario aquí en la ciudad. Entonces evidencia realmente la crisis penitenciaria por la que viene atravesando el país. Háblenos acerca de qué se habló precisamente en cuanto a esto, qué informes se le ha dado al gobierno frente a esto y qué soluciones se piensan dar a toda esta situación por la que viene atravesando el sistema penitenciario colombiano. Sí, Carolina, mire, uno de los elementos fundamentales tratados en este segundo encuentro nacional e internacional Larga Vida, de la coalición Larga Vida de las Mariposas en apoyo a los prisioneros y prisioneras políticas, tuvo 3 momentos fundamentales. El primer día contó con un panel nacional e internacional en donde se expusieron diferentes temas relacionados con eso que tú nos hablas, sobre la situación carcelaria, el tema del hacinamiento, el tema de que la mayor parte de las cárceles en Colombia tienen un hacinamiento en muchas de ellas del 150, 250 y algunas hasta el 300%. Recordemos que hace algunos días, 2, 3, 4 días, una semana aproximadamente, la Corte Constitucional emitió un fallo de ultimátum al gobierno nacional donde le hace un serio llamado de atención por la situación carcelaria, en especial 6 cárceles en el país, en el cual está incluida la cárcel de Barrancabermeja, y en el donde le ordena solucionar de manera inmediata, en un término no superior a 3 años, resolver esta situación que se vive en estas cárceles, si no, estará en la obligación de dar un cierre definitivo a estas cárceles por la situación de violación de derechos humanos, por la situación de hacinamiento, por la situación sanitaria y por la grave situación del manejo que se vive dando a estas cárceles. Pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de los prisioneros políticos, en ese panel nacional e internacional participaron entre ellos la senadora Piedad Córdoba, el senador Iván Cepeda, la senadora Ángela María Robledo, panelistas a nivel internacional y lógicamente un delegado por la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Prisioneros y Prisioneras Políticas, como también hizo presencia el abogado del señor Simón Trinidad. Recordemos que está pagando una condena en Estados Unidos y pues este señor en el momento de su captura, como es conocido por todos nosotros acá a nivel de Colombia, en el momento de su captura hacía parte del secretariado de la FAREP en Colombia. Entonces este abogado participó desde su panel explicando cómo ha sido el proceso, cuáles son los elementos jurídicos o los elementos políticos con los que el gobierno nacional puede contar en el momento de solicitar, de evaluar junto al gobierno nacional, junto al gobierno de los Estados Unidos, una posible repatriación de este señor, pues hará parte, lo que se tiene conocimiento es que hará parte del equipo de relator final de los acuerdos del proceso de paz. En cuanto a los elementos planteados, el senador Iván Cepeda, en su análisis, hablaba lógicamente de esto, del tema de la situación carcelaria. Nos decía, por ejemplo, o exponía mejor en el panel el senador Iván Cepeda, de que de cerca de los 9.000 prisioneros políticos y prisioneros de guerra que hay en Colombia, solo 1.400, 1.600 aproximadamente, dentro de ese barrido que ha hecho en el marco del proceso de paz el gobierno nacional y la FAREP, solo alrededor de 1.600, 1.800 personas son directamente miembros de la insurgencia de la FAREP. Entonces, si estamos hablando entre 1.600, 1.800, dejémoslo en un promedio de 1.600, de 9.000 serían 7.400 personas prisioneros políticos que si no son de la insurgencia, entonces son
prisioneros políticos, son los líderes populares, son los defensores de derechos humanos, son los líderes indígenas, son las dirigentes, compañeras de los procesos de mujeres, los académicos, los intelectuales de oposición, los que pensamos diferente, los que creemos en otra apuesta de país, los que creemos que la solución política a este conflicto social armado es dialogar, es una salida política. Entonces, eso demuestra lo que durante muchos años, durante muchos momentos o espacios de denuncia, se ha demostrado que es la persecución a que están sometidos los líderes sociales. Entonces, esa es la persecución, la vinculación dentro de esos montajes judiciales construidos desde los organismos de seguridad del Estado colombiano, con sus puestos reinsertados, con señalamientos contra estos líderes. Entonces, ¿quiénes son esos 7.500, 7.600, 7.400 personas, prisioneros políticos a los que están acusados de rebelión, que no hacen ni siquiera parte del balance que la misma FAREP ha planteado en la mesa de negociación, en la figura de ir construyendo, por decirlo así, si es el término más acorde, esos inventarios de las personas que en su momento estarían vinculándose bajo la figura de la alternatividad penal en el marco de una justicia transicional, lo que resulte en la mesa de negociación, en una amnistía o un indulto que el gobierno nacional de lógica debe dar para llegar a buen término en esta mesa de negociación. Otro de los elementos que plantea el senador Iván Cepeda, ya usted lo dijo, por ejemplo, es el tema de la falta de garantías a los prisioneros y prisioneras políticas frente al tema sanitario. Compañeros y compañeras que pasan 3, 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses, hasta un año esperando una cita médica, una cita especializada. Compañeros y compañeras prisioneros y prisioneras políticas que tienen enfermedades terminales, en donde lo único que les brindan en una cárcel es un triste acetaminofeno, un ibuprofeno que no vale 500, 600 pesos, 1.000 pesos cuando más en el comercio normal, y la justificación que el INPE entrega es que no existen los convenios, al parecer, con Caprecon, que es la entidad encargada de manejar estos tratamientos, y así pasan los tiempos, y esta situación se les convierte en una tortura física y psicológica a estas personas, porque su dolor, su enfermedad, su afectación física y psicológica se les convierte en una tortura general. Ya lo decía inicialmente, cárceles con un 200, un 150, un 250, un 300% de hacinamiento, gente con 3, 4, 5, 6 años que ni siquiera le han generado una imputación, no se les ha llevado una audiencia oral, no se han ejecutado los debidos procesos que decida, bueno, es culpable, no es culpable, no amerita mantener una medida de aseguramiento, levantémosela, siga vinculado si es que la justicia colombiana y el sistema judicial determina que es una persona que tenga que seguir vinculada a un proceso. Y esta situación puede ayudar incluso a la descongestión carcelaria que existe en Colombia. De igual manera, participó, ya lo decía, la senadora Piedad Córdoba, y su ponencia, su exposición la hacía explicando o ampliando mejor algunos elementos en el marco de lo que significa el proceso de paz y las propuestas de justicia que se podrían dar dentro del marco de esa transición, de esa justicia transicional, de esa alternatividad penal que se pudiera generar, la diferencia o la connotación que genera lo que es el delito político de rebelión frente a los delitos comunes con los que se quiere tratar de vincular o juzgar a los miembros de la FAREP en el marco de este conflicto armado. Clarificaba, por ejemplo, el tema de lo que significa la acusación penal, por decirlo así, de lo que significa un delito común, a lo que significa la acusación penal en el marco de las infracciones al derecho internacional humanitario que en el marco del conflicto social armado existente en Colombia se han cometido. Allá no se está diciendo que no se responda por los hechos cometidos. Allá no se ha dicho que se dé una ley de punto final o de olvido para que estos hechos no se juzguen, pero que tenemos que mirar y evaluar, que debe mirarse desde la connotación de lo que significa el delito de rebelión y los delitos con esos que puedan generarse, y la figura como debe mirarse en el marco del DIH con la connotación, las apuestas que deben salir de la justicia transicional. De igual manera se habló en el segundo día de los informes regionales que cada experiencia de la coalición denunciaba, por decirlo así públicamente, y es un común en todas las regiones, Carolina, es un común que no es una situación que en Barranca esté ocurriendo o allí en Bucaramanga, no, son 7 o 8 experiencias de coalición Larga Vía de las Mariposas en donde es la misma situación. Conocimos la situación de un señor en la ciudad de Bucaramanga, un señor de Sabana de Torres, le mataron el hijo, lo detuvieron, un señor de 73 años, de 6 meses estuvo detenido en una cárcel en donde ni siquiera
le hicieron una audiencia para legalizarle, por decir su situación, acusado de rebelión por las denuncias que había hecho de la forma como su hijo le había sido asesinado y por el tema de una problemática de tierras que viene ocurriendo en el municipio de Sabana de Torre, cosas como esas. Entonces, estos son algunos de los elementos que se plantearon. El segundo día, en las horas de la tarde, se realizó una movilización, por decirlo así, una movilización de antorchas, de faroles, como luz de esperanza de los que le apostamos a la paz. De una luz de esperanza en quienes entendemos que la salida al conflicto social más existente en Colombia, la prisión no es la solución. Ese era uno de los eslogans de la campaña, la prisión no es la solución. Esa no es la solución al conflicto social armado. Y el día domingo se hicieron unas mesas de trabajo desde la experiencia de las diferentes coaliciones, de los académicos que participaron, de reconocidos juristas. Buscábamos que se generaran algunas apuestas desde las regiones de cuál podría ser esas estrategias de alternativa penal, cuál podría ser los elementos en el marco de la justicia transicional que pudieran servir de fundamento para enviar a la mesa de negociación de La Habana y que esa comisión, esa mesa de negociación pudiera tener esos elementos que ayudaran a seguir madurando esa etapa de normalización del conflicto, esa etapa de lo que puede llegar a ser el cuello de botella en el marco del proceso de paz, y es el tema de la justicia, el tema de la justicia transicional, cuál va a ser el tema de la alternatividad penal. Eso en manera general fueron los elementos tratados en el evento como tal. Sí, bueno, muy interesante pues lo que se trató en este encuentro y sobre todo en lo que tiene que ver todo relacionado con ese proceso que hoy tiene al país, y son esos diálogos que se vienen adelantando entre esta guerrilla y también el gobierno nacional, en donde precisamente es una negociación, ¿no? Donde se están llevando a conocer unos puntos para dar por terminado a gran parte de ese conflicto armado que durante más de 50 años pues ha vivido el país. Pues vamos a hablar un poco acerca pues precisamente de los diálogos que se vienen adelantando en La Habana, sobre ese indulto que se está pidiendo precisamente frente a esto, pero nos vamos a una pausa y ya regresamos. Ten cuidado, porque con este calor la cosa está que arde y el cuidado de nuestros bosques y parques empieza por ti. Evita fumar en estos lugares y si lo haces, asegúrate de apagar y recoger las colillas. No lleves botellas o recipientes de vidrio, recoge lo que lleves o lo que los demás hayan olvidado. Las fogatas son muy peligrosas, evita hacerlas o asegúrate de apagarlas muy bien con agua al terminar. Recuerda, el cuidado de los bosques es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Programe su viaje y conozca el estado de las vías a través de los canales informativos del Instituto Nacional de Vías. Desde su celular marque gratis al numeral 767 o llame a la línea gratuita nacional 018 1227 67. En Twitter conéctese con Invías en @numeral 767, en Facebook a través de numeral 767 o ingrese a www.invias.gov.co. Haga clic en Viajero Seguro y conozca los detalles de su trayecto, porque la mejor ruta es estar informado. Discutimos con nuestros vecinos por los linderos de la finca y hasta nos agredimos, pero respiramos y logramos una solución para ambos. Relájate tomando aire por la nariz, aguántalo 4 segundos y bótalo fuerte por la boca. Colombia respira paz. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico, prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia, IDEAM. Autoridad Nacional de Televisión.
continuamos aquí en Dignidad y Región, hablando pues de ese tema muy interesante que tiene que ver pues con la crisis penitenciaria en Colombia, pero también acerca de esos prisioneros y prisioneras políticas que hoy se encuentran en las cárceles del país y que hoy también hace parte, pues digámoslo así, de los diálogos que se vienen adelantando en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, en donde se está llevando precisamente a cabo una negociación para dar por terminado a gran parte de ese conflicto armado que, como ya decíamos, durante más de 50 años ha tenido que soportar el país. Precisamente en cuanto a esos diálogos que se vienen adelantando, uno de los temas principales es acerca del indulto, ¿no? Algo que ha generado de pronto malos entendidos o críticas de parte de diferentes sectores del gobierno nacional. Pero como se decía, es una negociación donde se está mirando de qué manera poder adelantar estos diálogos y que lleguen pues a un feliz éxito, que es lo que realmente quiere el pueblo colombiano. Frente a esto que se dijo en este encuentro, Abelardo, y sobre todo garantizar de que si se llega a firmar esos diálogos, garantizar también de la vida de esas personas que van a ser parte de esos diálogos y que de una forma u otra también se van a hacer parte de la sociedad civil, y también poder garantizar la vida de estas personas que de una u otra forma firmen estos diálogos que se vienen adelantando en La Habana. Carolina, frente al tema del proceso de paz, en el marco de este segundo encuentro de la Coalición Nacional e Internacional Larga Vida de las Mariposas, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar vía teleconferencia el pronunciamiento que hizo el jefe negociador de la FARC-EP, Iván Márquez, frente a lo que significa que se llegue a la finalización del conflicto armado como primer elemento fundamental para la construcción de la paz y entrar en toda esa etapa de construcción de paz que es la transformación estructural del Estado que va a solucionar las problemáticas sociales en Colombia, porque este conflicto es social y armado. Eso es algo primer elemento que tenemos que tener en común. Segundo, pero la solución al conflicto armado no pasa solo porque el gobierno nacional y la FARC-EP firmen el final de esa guerra, de esa confrontación armada. ¿Cómo el gobierno nacional va a garantizar o va a desestructurar, acabar de raíz, de fondo, las estructuras paramilitares y su relacionamiento con la vida institucional en Colombia? Segundo, ¿cómo va a garantizar el gobierno nacional políticamente, con las garantías materiales, garantías políticas, garantías de seguridad, que todas estas personas que van a dejar esas armas van a vincularse, por decirlo así, si es el elemento más claro, a la vida social, a esa sociedad, y que no van a terminar siendo asesinados o no se va a volver a implementar una nueva estrategia de persecución política y de genocidio político como pasó con el genocidio político de la Unión Patriótica? ¿Cómo el gobierno nacional va a garantizar eso para que los enemigos de la paz, de la extrema derecha radical en Colombia, que no está de acuerdo con una salida política a negociar el conflicto, porque les gusta la guerra, porque el capital los lleva a eso, porque el interés multinacional y transnacional con los cuales tienen unas relaciones personales de hace muchos años algunos políticos colombianos de extrema derecha, algunos sectores, incluso económicos y financieros, que no les interesa la paz, van de seguro a apostarle a reventarla como dé lugar a esos procesos de paz. Eso es uno de los elementos que más hay que temer. Frente al tema de la alternatividad penal y la justicia transicional, tuvimos la oportunidad también de ver y escuchar unos planteamientos del representante a la Cámara, Alirio Uribe. Recordemos que el doctor Alirio Uribe es uno de los abogados de mucha trascendencia, mucha experiencia, defensor de derechos humanos durante muchos años. Fue abogado defensor de derechos humanos del colectivo José Alvear Restrepo, pero la historia política y de derechos humanos en Colombia lo necesitó y lo vinculó y logró que este gran defensor de derechos humanos, amigo de credos, amigo personal, amigo del proceso social en el Magdalena Medio, se hiciera representante de la Cámara por Bogotá. Hoy está defendiendo los derechos de esa clase menos favorecida, de esa clase que hace parte de la exclusión social que hay en Colombia, y hoy hace parte del Congreso de la República en la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo, acompañando al senador Iván Cepeda. Y en uno de los planteamientos jurídicos que él iniciaba era eso, que aquí no se puede poner en una balanza las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado
en una balanza igual con las infracciones al derecho internacional humanitario cuando existe una connotación en el marco del derecho internacional, que son los estados responsables de la garantía de protección y defensa de los derechos humanos y los bienes y el bienestar, digámoslo así, de los ciudadanos colombianos. Es una connotación política y jurídica diferente. Pero en el marco de, esos procesos de paz, lógicamente, debe mirarse a través de una figura transicional todo el tema de lo que se ha generado en el marco del conflicto social armado. Pero tenemos que partir en que el ciudadano del común empiece por interesarse realmente en qué es lo que se está mirando en la mesa de negociación. El pueblo colombiano no puede seguir inmerso en esa polarización de algunos sectores, que se está entregando el país a la insurgencia, que se está entregando el país al terrorismo, que se está entregando el país a la delincuencia. Eso no es cierto. Aquí se está tratando de buscar una salida política negociada. Dos, planteaba, por ejemplo, de que debería plantearse en donde se incluyeran no solo en el marco de esos acuerdos, de esa amnistía, de esos indultos, solo a los integrantes directos de la insurgencia, sino entonces a todas aquellas personas también que de una u otra manera han sido acusadas por el Estado colombiano, los de la oposición política, los dirigentes de izquierda, el movimiento social, los defensores de derechos humanos, que hoy están presos en las cárceles, prisioneros y prisioneros políticas en las cárceles, acusados de seguir delito de rebelión. El gobierno nacional debe solucionar esa situación, debe acabar ese calificativo de enemigo interno al que tiene vinculado a quien piense diferente, al quien se exprese diferente en Colombia. Tercero, el tema fundamental y que quizás está generando el cuello botella o lo puede generar, tiene que ver con el tema de la Corte Penal Internacional. Y es el tema del calificativo que le quieren dar a los crímenes de lesa humanidad que muchos sectores vienen señalando por los hechos de infracción al DIH que la insurgencia en el marco del conflicto social armado viene generando. Y las supuestas peticiones en el marco del derecho internacional que los estados firmantes de esta CPI, de la Corte Penal Internacional, viene generando. Pero vaya sorpresa, Estados Unidos, el país que juzga y da el aval a los estados garantes de derechos humanos cuando ni siquiera es firmante de la Corte Penal Internacional. Un país que condena a Venezuela y lo señala directamente de ser un país violador de derechos humanos, un estado violador de derechos humanos, cuando ni siquiera ha cerrado la Escuela de las Américas, donde se forman no los militares para venir a servir a los pueblos latinoamericanos o del mundo, donde se forman los mercenarios y los criminales responsables de muchas de las violaciones de derechos humanos en el mundo. Entonces, miro el ojo, dice un dicho, miro la estillita, la pajita en el ojo ajeno, pero no me miro la viga que tengo metida en mi vista. Entonces, partamos nada más desde esa connotación, Carolina. Sí. Bueno, de verdad un tema muy interesante, lo relacionado precisamente con el tema de los prisioneros políticos, pero cómo todo esto también conlleva a esos diálogos que se vienen adelantando en La Habana, un tema muy interesante que esperamos les haya gustado y que realmente la comunidad pues se interese en conocer mucho más a fondo lo que significa este proceso de diálogo y lo que significa realmente esa palabra paz, en qué consiste. Entonces la invitación es para que nos interesemos más en estos procesos y conozcamos más a fondo qué es lo que se viene tratando hoy entre el Gobierno Nacional y La Habana. Sí, por último, Abelardo, quería agregar algo. Sí, yo invito a cada ciudadano y ciudadana de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena que ve nuestro programa para que nos interesemos en conocer sobre el proceso de paz. Los que puedan tener acceso a internet, hay una página que se llama www.mesadenegociacionlahabana.com y ahí podemos mirar, buscarlo y mirar y conocer los pronunciamientos conjuntos que se ha hecho por el Gobierno Nacional y la insurgencia de la FAREP frente a la mesa de negociación. Muchas gracias. Bueno, y es el momento de preguntarnos de qué manera nosotros le aportamos pues a la paz, porque también desde nosotros mismos también podemos contribuir pues a todo ese proceso que se viene adelantando hoy en el país, un momento bastante coyuntural. Bueno, con esto hemos llegado pues al final de nuestro programa. Gracias a todos ustedes pues por realmente permitirnos poder llevar estos temas tan interesantes a cada uno de sus hogares. Bueno, como ya les decía, hemos terminado. Nos vemos la próxima semana con más Dignidad y Región. Que tengan una feliz tarde.